tal? ¿Cómo les va? Qué gusto encontrarlas y encontrarlos a través de la pantalla de Urbana TV, como lo hacemos todos los mediodías desde el barrio Padre Carlos Mujica, en este que es el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. El frío, me imagino que a todos y a todas les habrá pasado lo mismo, lo que anduvimos por la calle ayer, habíamos salido a la mañana esperanzados en que el frío, tengo la garganta que parece un rallador, sinceramente, de la ventolina y el frío que pasé en la jornada de ayer. Había salido bastante desabrigado, hoy sigue fresquito. Bueno, tiempo así, desconcertante. Nos metemos de lleno en el desarrollo de la información. Quédense tranquilos los hinchas de River, ahí tenemos un problema ahí en el control, porque lo tenemos a Aro derrumbado con la derrota de River a mano de Patronato, pero nosotros no hablamos de fútbol por lo general, solo algún comentario mínimo de vez en cuando, parece que amerita esta situación, pero bueno, nos vamos a meter en el desarrollo de la información como lo hacemos habitualmente, muy cargada hoy en lo que tiene que ver con lo político, con lo económico, datos del INDEC, lo que fue la presentación de Sergio Massa ayer en el Congreso, la presentación del presupuesto por parte del Ministro de Economía, la continuidad de la toma de los colegios, el conflicto con el sindicato mecánico, la postergación del tratamiento de la ley de humedales. Bueno, ese es un poco el sumario que vamos a tener para recorrer en el día de hoy. Comenzamos con mostrando una actividad, haciendo referencia a una actividad que se llevó adelante ayer en distintos espacios públicos, distintas plazas de diversas ciudades del país, frente a la sede de los tribunales. En la ciudad de Buenos Aires, concretamente una muy nutrida presencia de militantes convocados por la Asamblea Feminista frente a tribunales para abordar un tema central, que es el de la reforma judicial, la necesidad imperiosa de una reforma judicial. Estamos muy cerquita del tiempo de que se concrete el Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades, y seguramente esta va a ser de las cuestiones que estará también en agenda. Veamos el informe de Telam entonces acerca de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Buenos Aires, pero que se replicó en diversas ciudades del país. Vamos con la nota. Una asamblea que las trabajadoras organizadas han promovido desde la necesidad de plantear, como escuchamos en este recorrido, la falta de acceso a la justicia en torno a un montón de temas que afectan la vida, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en las comunidades. Así que me parece que se inaugura un camino de diálogo público, organizado, que va a seguir creciendo, así que una jornada muy, muy importante. Necesitamos la paridad, pero también necesitamos la perspectiva de género cuando se imparte justicia, porque escuchamos a las madres protectoras la injusticia frente a los abusos sexuales, la revictimización de quienes sufren esas violencias, y eso también requiere de una transformación muy profunda y democratización en todos los niveles del Poder Judicial. Esta reunión que nos reúne a todas las mujeres y diversidades nos conlleva a que la igualdad de género por la violencia institucional que vivimos en las putas calles, tenemos que poner a la vanguardia todo lo que nos pasa. Por eso recién dije que tenía que ser una reforma judicial transfeminista, porque a las trans también nos matan, porque a las trans también nos desaparecen y no somos reconocidas, no estamos en las portadas de los diarios, somos desaparecidas como Tehuel de la Torre, que no está presente. Cuando nosotras planteamos una justicia con perspectiva feminista, tiene que ver con una justicia que incluya a la mayoría de la población, a esas mujeres, a esas disidencias, diversidades. ¿Cómo la logramos? Necesitamos democratizar la justicia, una Corte Suprema con una mirada de género, por lo menos que algunos de los miembros sean mujeres, de las miembros sean mujeres, y un Consejo de la Magistratura que esté atento y formado en cuestiones de género.
mi aprendizaje y de alguna manera mi transmisión de lo incorporado o aprehendido estos días es que cualquiera sea el presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta. Venimos de un 2021 en el que la Argentina creció 10 puntos después de una caída enorme producto de la pandemia. Tuvimos un 2022 de 4 puntos de crecimiento proyectado. Creemos que va a estar alrededor de los 4 o 4.2 de crecimiento dependiendo del funcionamiento de algunas actividades. Claramente el programa de fortalecimiento agroexportador desarrollado a lo largo de este mes puede influir en el tamaño del crecimiento a fin de año. Y para el año que viene estamos proyectando una meta de crecimiento de 2 puntos. Para el año 2023, la inflación proyectada es del 60% y el tipo de cambio para el año que viene va a tener un promedio de 2,18,90. En el sector externo aspiramos al crecimiento de las exportaciones de un 7,1%. Los grandes jugadores, entendemos, en el crecimiento de exportaciones van a ser el sector de la economía del conocimiento, la minería, el sector del agro. La inversión va a continuar recuperándose. Vemos proyectada un crecimiento de la inversión de 2,9 con los 4 sectores que planteamos como estrellas del crecimiento en inversión, más 3 adicionales. El primero de los 3 adicionales es el turismo. El segundo sector, producto de una ley sancionada por este Congreso, va a ser la construcción. Y el tercer sector que vemos creciendo, más allá de los 4 actores que les hemos planteado: economía del conocimiento, agronegocios, energía y minería, es el sector de la industria de las telecomunicaciones, centralmente porque en febrero Argentina licita el 5G. La mirada del presupuesto además tiene, en términos de presión tributaria, una reducción de la presión tributaria para el año que viene del 0,18%. En el programa de infraestructura, la inversión total asciende a 1,98 billones de pesos, obra pública y vivienda como 2 sectores importantes. En materia educativa, la inversión va a rondar 1,75 billones de pesos. Para salud, 1,18 billones de pesos. La asignación en ciencia y tecnología va a llegar a una meta que se propuso este Congreso, que es el 0,34 del producto. Y los programas de protección social, incluidas jubilaciones, programas sociales, van a estar en 14,44 billones de pesos. Bueno, ahí el ministro daba una descripción general, fue muy larga, por supuesto, la exposición. Es claramente un presupuesto de ajuste. Ahí el ministro habla en billones de pesos, menciona la cantidad de dinero que se le va a destinar, por ejemplo, a infraestructura, vivienda, y dicho en números es un número muy alto. Ahora, de manera comparativa, descontada la inflación, o sea, se le destina menos dinero. Lo que ha crecido fuertemente en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto para el año próximo, tiene que ver con el pago de los servicios de deuda, que todavía no tienen una incidencia y un impacto determinante como el que tendrán en años futuros a partir de lo que ha sido la renegociación. Pero estamos claramente ante una situación de un presupuesto que marca el ajuste en varias áreas. En muchas áreas, en algunas se intenta, por eso hace la diferencia el ministro, dice, bueno, en ciencia y tecnología habla del porcentaje del Producto Bruto al cual se va a llegar, en otros datos hablan en billones de pesos. Bueno, habla claramente de un crecimiento, de una meta de crecimiento económico muy baja, están proyectando un crecimiento del 2%.
Se viene un enfriamiento de la economía, se viene una situación de reacomodamiento y de ajuste en varias áreas. Esta es la realidad, y es una realidad en la que parecen estar absolutamente todos de acuerdo. Parece haber un amplio consenso respecto de que esta es la única vía, el posibilismo de las recetas tradicionales de la economía liberal. Yo sigo resistiéndome a creer que esa es la única alternativa, pero las relaciones de fuerza parecen indicar que ese es el camino y en eso hay consenso. Se veía ayer en la reunión, hasta economistas, diputados economistas vinculados a la oposición, avalaron, hicieron comentarios halagüeños de la presentación que realizó el ministro de Economía. Hubo un momento de tensión en esta presentación, en este encuentro, cuando se produjo el intercambio entre diputados de la izquierda y Sergio Massa. Le reclamaban por la actitud que el ministro había tenido respecto al conflicto de los trabajadores del neumático y las empresas. Nosotros fuimos muy críticos, ayer lo hemos dicho, antes de ayer, de la postura del gobierno respecto de ese conflicto. Y esto fue lo que se vivió ayer en el Congreso en ese momento. Respecto de la pregunta de la diputada del PLA, me gustaría dejar dos ideas de lo que pretendió ser mi mensaje en el día de ayer. Y podemos tener visiones distintas, por eso expresamos además ideas políticas distintas, claramente. La primera tiene que ver con que uno apela a suspender, cuando llama a suspender o a romper los principios de inflexibilidad de las partes, no puede sentirse solo atacado una de las partes. La inflexibilidad supone que hay dos partes que no se sientan a la mesa. De hecho, en el día de hoy, los actores de ambas partes no querían sentarse juntos a la mesa en el Ministerio de Trabajo. Decían que estaban dispuestos a sentarse con el ministro, pero no a sentarse con la otra parte. Y entonces, llamar a que se rompa la inflexibilidad y a que se termine el capricho de no querer sentarse con la otra parte no me parece que sea tomar parte. Ya le estoy respondiendo, ya tuvo la palabra, diputada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, gobernar es tratar de cuidar, digamos, o tratar de evitar, entre otras cosas, el daño más grave a la hora de situaciones de conflicto. Y que un grupo de dirigentes sindicales y políticos ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150.000 empleos por no querer sentarse Silencio, a la mesa, diputados, por favor. Es básicamente un problema que entendemos que tiene que tener una atención por parte del gobierno. Esa es mi mirada. Estoy convencido de que si tienen buena fe, que se sienten a la mesa en la paritaria como corresponde. Gracias. Respecto de la pregunta del diputado Espert, no solo no miento, mintió ayer el sindicalista del neumático que dijo que no había sido atendido en el Ministerio de Economía cuando el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se reunió una vez con él y Pablo Moyano y otra vez a solas. Entonces, el que mintió es Crespo, diputada. Y respecto a la pregunta de si avalábamos, ojalá que tengan el mejor acuerdo posible en materia salarial para ganarle a la inflación, además. Y ayer, cuando hablé de inflexibilidad, le pedí a las empresas que se tenían que sentar a la mesa. Ahora bien, lo primero que tienen que hacer es sentarse a la mesa. Bueno, ahí vamos a darle la derecha al ministro. Es cierto que en una negociación
hay que sentarse y negociar. Bueno, puede tensionar, tensar, extremar las posturas. En algún momento hay que buscar un punto de acuerdo. La reunión entre las empresas y el sindicato iba a continuar ahora, en estas horas volvían a reunirse. Ayer la empresa dio un paso, movió en algo su postura de ese porcentaje original que había propuesto, ya comenzó a hablar de superar la inflación. Habría algunos gestos de parte del empresariado de intentar buscar algunas alternativas, de abrir, flexibilizar las posturas para avanzar la negociación. De hecho, Madanes Quintanilla, uno de los titulares de la empresa FATE, estuvo reunido largamente con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hay una búsqueda de destrabar el conflicto. Veremos cómo continúa en la jornada de hoy. Ahora hay una traba que tiene que ver con el porcentaje al cual se les va a pagar las horas extras, ya no solamente el salario, sino como parte del salario, a cuánto asciende las horas extras, sobre todo las que se trabajan en fines de semana. La empresa está ofreciendo un 200% y los trabajadores están pidiendo un 300% de que se pague la hora extra al 300%. Bueno, habría un inicio, un principio de búsqueda de acuerdo. En ese sentido, reitero, el conflicto, nosotros hemos hablado claramente y en reiteradas ocasiones, siempre, primero, del lado de los más débiles, del lado de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Ese es un lugar desde el cual intentamos analizar y mirar las situaciones acá. Dicho esto, hay momentos en los cuales es indispensable ya buscar un punto de acuerdo, extremar las posiciones, y en esto, bueno, sí, generalmente las posturas de las fuerzas más vinculadas al trotskismo y demás tienen una experiencia de llevar los conflictos a situaciones de muy difícil retorno que terminan no siendo favorables al alcanzar soluciones de algún tipo. Esperemos que en este caso sí se pueda encontrar prontamente la solución a este conflicto. Después de la presentación de Massa, hubo rebotes. La presentación del ministro generó el primer comentario de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con alguna crítica hacia el rumbo económico. Dijo Cristina que el aumento de la línea de indigencia, ahora nos vamos a meter con esto, porque ya se dio a conocer el número de pobreza, los datos del INDEC, que miden la pobreza, la indigencia, y que siguen siendo alarmantes. El comentario que hizo la vicepresidenta señala que el aumento de la línea de indigencia evidencia el impacto del fuerte aumento de los precios de los alimentos. Estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Esto lo dijo ayer Cristina. Rápidamente hubo reacciones del Ministerio de Economía, se buscó una reunión, hablar con la vicepresidenta, porque ¿no? Todo el mundo alerta cuando empieza a hablar Cristina y a hacer señalamientos. Ya se viene de la larga experiencia de lo que fue la relación de la vicepresidenta con el anterior ministro Guzmán, y acá hay un señalamiento fuerte ante una evidencia muy clara de los serios problemas de distribución que hay en el país. La concentración económica, el aumento de los precios de los alimentos, la brecha cada vez más marcada en la distribución de la riqueza. En la misma línea habló después Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijo, bueno, hay que poner un límite a los aumentos que impulsan los sectores que han ganado mucho y que sin embargo no derraman sus ganancias sobre los trabajadores. Hay sectores a los que les está yendo muy bien. El problema es que hay una fuertísima recuperación y eso no derrama naturalmente. Es fundamental que esa rentabilidad y ese crecimiento se reflejen en el incremento de los ingresos y los salarios. Curiosamente, el puntapié inicial para
estos comentarios, estos posicionamientos, apareció ayer en el Congreso de la Nación en la voz de Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein es el viceministro de Economía, un hombre de la ortodoxia liberal, muy criticado cuando fue designado por Sergio Massa para ocupar ese lugar. A tal punto fue criticado y cuestionado que se demoró varios días su designación final, porque un hombre que ha sido muy crítico y un opositor férreo de las políticas del kirchnerismo. Sin embargo, finalmente termina Gabriel Rubinstein ocupando un lugar, lo acompañó, es el viceministro, de hecho, se ocupa de la planificación económica, lo acompañó a Massa en su gira por Estados Unidos. Ayer este hombre, Gabriel Rubinstein, insisto, un hombre de la ortodoxia liberal, señaló en el Congreso que los márgenes brutos empresariales han quedado altos en general. Una crítica en la misma línea de lo que venía señalando Cristina y que ayer volvió a marcar. Rubinstein dijo, los márgenes brutos empresariales han quedado altos en general. Por lo tanto, hay que buscar la manera de ser eficiente y que los márgenes generales de las empresas vuelvan a lo que era hace 4 o 5 años atrás porque se han desfasado. Habla de hace 4 o 5 años atrás. Imagínense el descalabro que han hecho los formadores de precios. En buena hora que el gobierno descubra esta situación y que lo ponga en voz de un hombre que ocupa un lugar altísimo y que tiene un pensamiento de derecha. ¿Cómo será de escandaloso que hasta un economista que responde a esos sectores se horroriza y dice, che, muchachos, bajen un poco, los márgenes de ganancia empresarial son disparatados? Entonces, cuando pensamos y analizamos las causas de la inflación, no las busquemos por el bolsillo de los trabajadores, no busquemos por ahí. El primer lugar no es ese para buscar las causas del descalabro económico en la Argentina. Hay sectores que se están enriqueciendo desde hace rato y a los cuales les importa 3 pepinos la situación de nuestro pueblo. Y en líneas generales el gobierno ha actuado con displicencia ante esos sectores. No es nada nuevo decir que cuando uno les habla con el corazón los tipos responden con el bolsillo. No, no tienen corazón, tienen bolsillos. Y el Estado tiene que hacer valer el peso del Estado, el peso de la representación que el pueblo delega en las dirigencias justamente para que arbitre y regule esas situaciones. Bueno, Rubinstein lo planteó ayer, insisto, para tener idea de la magnitud del tema, que este hombre haya dicho lo que dijo, los márgenes brutos empresariales han quedado altos en general. Hay que buscar la manera de ser eficiente y que los márgenes generales de las empresas vuelvan a lo que era hace 4 o 5 años. Nosotros les decíamos ayer, antes de ayer, el lunes, cuando hablábamos del conflicto de los trabajadores del neumático, empresarios que han ganado pero fortunas y ofrecen una migaja de aumento. Y la primera reacción del gobierno fue respaldar a los empresarios y no a los trabajadores. Es buena hora que Rubinstein diga esto y que haya posibilitado que a partir de esas palabras la vicepresidenta dijera lo que acabo de compartir o el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y hoy, hace un rato nada más, hace unos minutos, antes de comenzar el noticiero, en la habitual conferencia de prensa de la portavoz de presidencia de los días jueves, Gabriela Cerruti, también habló de eso. Se refirió a los conflictos gremiales, en los que se exige un incremento de los salarios. Dijo que ante los números en baja del desempleo y la pobreza, así como la persistencia de la indigencia, resta que el gobierno siga trabajando en controlar la inflación para que los incrementos salariales impacten en el poder adquisitivo, así como apuntó también la portavoz de presidencia que hay una excesiva rentabilidad empresaria y tiene que corregirse. Bueno, en buena hora que se haya descubierto que hay una excesiva rentabilidad empresaria, quizás a partir del reconocimiento de esa situación se comiencen a tomar medidas que son urgentes, imprescindibles. Bien, todo esto en el marco de lo que fue ayer el anuncio por parte del INDEC
los datos de pobreza. Los datos de pobreza. El índice de pobreza, que se dio a conocer ayer a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, señala que bajó al 36,5% al término del primer semestre del año, 4,1 puntos porcentuales por debajo del 40,6% que había alcanzado en el primer semestre del 2021. O sea, bajó el índice de pobreza comparado el primer semestre de 2021 con 2022, bajó 4,1 puntos. Es así todo escandalosamente alto, 36,5%. El índice de indigencia son las personas que no alcanzan sus ingresos para el mínimo de nivel de alimentación necesario. En el primer semestre de este año llegó al 8,8%. El primer semestre del año pasado había sido del 10,7%. O sea, bajó también el nivel de indigencia. El índice de la pobreza del que hablábamos recién, la cifra esta de 36,5%, estuvo inclusive por debajo del segundo semestre del año pasado, que había sido el 37,3%. No así la indigencia, que aumentó, comparada con el segundo semestre del 2021, había sido del 8,2% y ahora es del 8,8%. Son 31 aglomerados urbanos los que se han relevado, los que se verifican y que se ubican debajo de la línea de la pobreza. Allí 2.600.000 hogares. En esos 31 aglomerados urbanos, 2.600.000 hogares están debajo de la línea de la pobreza. Eso implica aproximadamente 10.600.000 personas. Y dentro de ese conjunto de 2.600.000 hogares, hay 660.494 que se encuentran por debajo de la indigencia. Eso en personas indican 2.560.000 personas indigentes. Si tenemos en cuenta una población, que la población es de 46.200.000 personas, la pobreza, con estos indicadores, estaría alcanzando 16.800.000 habitantes, y dentro de ese número 4 millones son indigentes. Números dramáticos, verdaderamente dramáticos. Cuando nos vamos al desglose por edades, ahí el panorama ya es dramático, es estremecedor, son pocas las palabras que quedan para describir el horror y el dolor que esto implica, porque en el detalle por grupos de edad, dentro de la pobreza, en las personas, los niños en la infancia de 0 a 14 años, es donde más alto es el impacto de la medición de la pobreza. 50,9% de las niñas, niños de 0 a 14 años están en condición de pobreza en la Argentina. Luego en los grupos etarios de 15 a 29 años y de 30 a 64, el porcentaje es 43,3% y 32% respectivamente, y en la población adulta mayor de 65 años, 12,1%. Todos estos datos horribles, dramáticos, que sin embargo muestran un descenso respecto del año anterior, un mejoramiento, y lo mismo uno observa cuando se habla de la población económicamente activa, la cantidad el porcentaje de trabajadores. Hay trabajo, ha aumentado, se ha bajado muchísimo el desempleo. Pero claro, todo eso, si no se trabaja sobre lo que mencionábamos recién, sobre lo que señaló la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que dijo Rubinstein, acá el problema es la distribución.
la puja distributiva, la famosa puja distributiva, que en algún momento tendremos que lograr que se salde a favor de los que menos tienen. Si no avanzamos en ese sentido, si no avanzamos sobre las ganancias exorbitantes que tienen los grupos de la economía concentrada, los sectores del privilegio en Argentina, no habrá medida que aguante, no habrá medida que dé respuesta para terminar con esto que es una injusticia inaceptable, que es la injusticia de la pobreza y la indigencia, sobre todo en un país como el nuestro, con los recursos que tenemos. Hay que terminar con esta locura de un grupo selecto de vivillos que se la llevan toda, mientras la mayoría de la población la sufre. Y no estamos hablando de los políticos, porque es más fácil hablar de la política, de los políticos. No, el problema son los grupos concentrados de la economía. Ahí está el problema, no en otro lado. Bueno, volvemos al Congreso de la Nación, porque la semana pasada estuvimos acompañando con nuestras cámaras la movilización que se estaba realizando en las puertas del Congreso en respaldo del tratamiento en comisión del proyecto de ley de humedales. Tiene más de 10 años la necesidad de sancionar esta ley. Hicimos una nota muy interesante con una arquitecta ambientalista. Es un tema que venimos siguiendo. El diputado Leo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Ambientales en la Cámara de Diputados, al cabo de esa primera reunión, dijo que, bueno, que ya avanzaban esta semana en sacar dictamen, que se terminaban las rondas de consulta. Bueno, sin embargo, nada de eso pasó. La presión, el lobby de los sectores empresarios fue tan contundente nuevamente que lograron frenar el tratamiento en comisión. No se trata hoy el proyecto de ley de humedales, dicen los gobernadores que tienen que seguir discutiendo. Bueno, el lobby empresario, los gobernadores que están hasta las manos en sus relaciones con los grupos económicos que quieren explotar los recursos naturales a como dé lugar, con el solo fin del lucro, sin importarles absolutamente nada lo que es central, fundamental, como es el ambiente, el hábitat, la casa común, como la llama el Papa Francisco. No hay tratamiento hoy entonces del proyecto de ley de humedales. Hemos intentado comunicarnos con el diputado Leo Grosso, estaba ocupado, no pudimos coordinar finalmente para sacarlos, pero los invitamos a ver un material, un video, unos minutos, que explica qué son los humedales y por qué la importancia de una ley de humedales. Adelante. La ONU alertó a la Argentina sobre la necesidad de avanzar en la conservación de los humedales. En este sentido, desde el año pasado se discuten varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados. ¿Pero vos sabés qué son los humedales, en qué estado están y cómo sigue la discusión en el Congreso? Te lo cuento en un toque. Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. Si bien se refiere a una amplia variedad de ecosistemas como deltas, esteros, bañados, llanuras de inundación, lagunas, turberas, costas marinas y salares altoandinos, todos los humedales comparten una característica fundamental. El agua es el elemento clave que define las características de su ecosistema. En Argentina tenemos aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. Eso representa el 21,5% de todo el territorio nacional. ¿Y todavía te estás preguntando por qué son tan importantes? Porque aportan una importante lista de servicios ecosistémicos, como control de inundaciones, reposición y depuración de aguas, estabilización de costas, protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros. Y si llegaste hasta acá, seguro querés saber qué usos se le están dando a los humedales y por qué se están degradando. Se calcula que en los últimos 100 años desaparecieron el 64% de los humedales del planeta. Las causas principales para la pérdida y degradación son los grandes cambios en el uso del suelo y particularmente el aumento de la agricultura y el pastoreo, la desviación de agua mediante represas, diques y canales, el desarrollo de infraestructuras, particularmente en valles fluviales y zonas costeras, y por último, la contaminación del aire y del agua y el exceso de nutrientes. Solo el delta del Paraná, que representa un sistema de humedales de casi 20.000 kilómetros cuadrados, cobija 700 especies de vegetales, 500 especies de vertebrados y 260 especies de aves. Sí, el mismo delta que el año pasado perdió 3.500 kilómetros cuadrados por los incendios.
Eso reavivó el reclamo por una ley de conservación, pero no es la primera vez que se trata la protección de los humedales. En 1991, Argentina suscribió el Convenio de Ramsar, un tratado que promueve la cooperación internacional para enfrentar la pérdida y degradación de los humedales, y lo hizo declarando de interés internacional a 23 humedales de todo el país. Desde el 2013 se presentaron varios proyectos de ley que fueron perdiendo estado parlamentario, pero en 2020 se presentaron 13 proyectos. A fin de año y con una fuerte presión de organizaciones sociales, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados dio dictamen de consenso al proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales. Finalmente logramos el primer dictamen, un dictamen favorable, un dictamen de mayoría de casi toda la Comisión de Recursos Naturales y un muy buen dictamen que nos permite avanzar, que nos permite seguir soñando con que finalmente sea ley la protección de los humedales en nuestro país. Los humedales son muy ricos y muy productivos y en Argentina tienen un uso. Lo importante es encontrar herramientas para que ese uso sea racional, que no se deterioren, que no se sigan deteriorando. Bueno, ahí teníamos un panorama. Lamentablemente, otra vez el lobby, la presión de las empresas, sobre todo de las empresas mineras, las grandes explotaciones agropecuarias, la presión sobre gobernadores del signo político que fuere, dio resultado y se frenó el tratamiento de la ley. Bueno, lo que no se frena es el espacio publicitario que da inicio ahorita nada más. Ya volvemos para la segunda parte de Desde el Barrio. Aguárdenos, por favor. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Llevamos 18 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Che, cuidame el auto. Mirá que conté todas las monedas, ¿Tuviste un accidente? No, boludo, me estoy preparando para Halloween. No te preocupes, nosotros te lo solucionamos ya. Ah, mirá, ¿y cómo es eso? Somos la primera empresa en resolver accidentes de tránsito cerca de tu barrio. Estamos en zona norte, zona oeste, zona sur. Somos una empresa con más de 20 años dedicada a la resolución de accidentes de tránsito, a cargo del doctor Cristian Alan MacLear, abogado. Che, pero mirá que yo no tengo un peso. Trabajamos sin gastos previos, con asesoramiento integral y no tenés que firmar ningún poder. Ah, está bueno eso. ¿Y cómo hay que hacer? WhatsApp 11 53 07 59 11. Para más información, www.solucionaloya.com.ar. Dale, de una. Bancame ese video si me agarra wifi de la plaza y te escribo. Arre que ya estaba hablando con vos. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Primero la gente. Argentina Presidencia. Luego en mis oídos la más maravillosa música. La más maravillosa música. En la villa va el peligro caminando. Llevo en mis oídos, el único donde estamos todos los artistas de los barrios populares. Llevo mis oídos. Con artistas populares, mi amor. Y para todos los artistas de barrio. Un guacho que la sigan partiendo. Llevo a mis oídos. Vamos a apoyar a mover los contenidos de los pibes. Llevo en mis oídos. Mi barrio pedía el remix. Yo soy de barrio. Lo bailan los pobres, los medios, los millones. La ley de los barrios. La más maravillosa
maravillosa música. Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Galileo y un mundo de curiosidades. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Bueno, volvemos. Ahí, espero que les haya gustado los avances. Ahí lanzamos una nueva cantidad de avances con la programación de Urbana TV, las diversas franjas horarias. Empecé hablando haciendo mención a los partidos de fútbol de Copa Argentina, medio en broma, espero no haber ofendido a nadie, pero lo que te puedo decir ahora es, atajate esta. ¿Por qué? Porque voy a hablar del arquero del Liverpool. El arquero del Liverpool. ¿Quién es el Liverpool? El Liverpool, el equipo de fútbol que juega en los torneos intercountry, que jugó ni más ni menos que en el torneo de los Abrojos, el country y el torneo organizado en el country por Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, y que casualmente integran ese equipo de fútbol jueces, fiscales, bueno, muchos de los que están atendiendo justamente Uriburu, González Uriburu, que es uno de los jueces que está en la causa de vialidad, el fiscal Luciani, compañeros en el equipo del Liverpool, ese juez Uriburu que tuvo la desfachatez, la caradurez, la falta de respeto, la ostentación del poder y de la impunidad que tiene cuando luego que se hiciera pública su pertenencia a ese club y que jugaba junto con el fiscal, algo absolutamente fuera de toda ética. Y cuando se denunció eso, apareció en los medios, el tipo apareció en una de las audiencias tomando mate con un mate de ese equipo de fútbol. Cosa que no había hecho nunca, no es que el hombre tomaba mate siempre en las audiencias, no, lo usó ese día para demostrar la impunidad de la que cuenta. Lo mismo Luciani, el fiscal, dije, no importa, ¿quién no juega en el mismo equipo de fútbol con un juez que entiende la causa y tiene que evaluar lo que yo digo? No somos amigos, solo compañeros de un equipo de fútbol. En ese mismo equipo de fútbol, el arquero se llama Mariano Llorens. Sí, Mariano Llorens, que es ni más ni menos que el presidente de la Cámara Federal en la ciudad de Buenos Aires, de la Cámara Federal porteña. Mariano Llorens, arquero que pasó a la fama por sus destrezas deportivas cuando el expresidente Mauricio Macri compartió en redes sociales, y se lo mostró el presidente de China, ni más ni menos, porque haciéndose el gracioso, demostrando lo bien que jugaba al fútbol, como si al presidente de China le interesara, cómo él pateaba un tiro libre y le metía un gol a un equipo cuyo arquero era este hombre que vemos en imagen, Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña. Bueno, ¿saben qué hizo este hombre? Entre tantas cosas que ahora vamos a repasar. Pero en el día de ayer planteó que hay que realizar un juicio político a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y no contento con eso, además pidió la detención de la vicepresidenta de la Nación. Lo hace en el marco de una causa que estaba revisando junto a otros dos prohombres de la justicia macrista, que son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi,
revisaron un procesamiento que en su momento había dictado otro genio del derecho a medida, macrista, el difunto Claudio Bonadío, vergonzoso juez de la Nación, ex juez de la Nación, que le había dictado un procesamiento a la vicepresidenta por el supuesto uso de la flota de aviones presidenciales para hacer traslados de objetos hacia el Calafate. Llorens la acusaban de haber trasladado, que usaba los aviones para llevar diarios, ropa, qué sé yo, una cosa absolutamente absurda, incomprobable. Llorens ya había reclamado que se unificaran las causas contra la vicepresidenta en su momento. Cuando llevaba la causa de los cuadernos, Bonadío usó algunas declaraciones. A Bonadío le llegó, se acuerda, la causa llamada de los cuadernos, que en realidad es la causa de las fotocopias, de los papeles escaneados de unas fotocopias de unos supuestos cuadernos. Cuadernos que nunca se vieron, que no existen, que se habían prendido fuego, que después resucitaron, vaya a saber cómo, de las cenizas. Bueno, en esa causa, ese mamarracho de causa que llevó a muchísima gente a la cárcel durante mucho tiempo, y sobre la cual siguen avanzando, tratando de condenar a Cristina, entre otras personas, sin pruebas, bueno, lo que ya estamos tristemente acostumbrándonos en nuestro país. Dentro de esa causa, el ex juez Bonadío había utilizado algunas declaraciones para armar otra causa. Ahí decía que la vicepresidenta, que la expresidenta había usado los aviones para trasladar diarios y muebles hacia su provincia. En esa causa que la armó Bonadío tomando declaraciones de otra investigación, y con esas otras declaraciones inventó una causa, esta, de los aviones, fue una de las causas en las cuales Cristina tuvo que ir a declarar cuando batió un récord mundial, un récord Guinness, o sea, nunca sucedió en la historia universal, seguramente esto, que a una persona le citen a declarar en un mismo día en 8 causas distintas a la misma hora. Bueno, eso hizo Bonadío, ¿no? Eso hizo la justicia macrista en la Argentina. 8 indagatorias contra Cristina. Bueno, ahora Llorens plantea esto, pide que avance en juicio político, pide la detención de Cristina. Utilizó un escrito que lo describen en los tribunales como incendiario. Les da vergüenza ajena hasta los propios, hasta otros abogados y jueces y fiscales macristas. Dicen, no se puede creer lo que escribió, en línea con lo que fue la intervención de los fiscales Mola y Luciani, en ese mismo tono agresivo. Llorens metió en la causa, en esta investigación, a Máximo y a Florencia, a los hijos de Cristina, que no tienen nada que ver, que no aparecen nombrados. Bueno, no importa, él los mete adentro. Todo un armado tan dramático, verdaderamente, porque fíjense que este mismo personaje, Llorens, es el que rechazó el pedido del juez Martínez de Giorgi hace unos días atrás para unificar las causas del atentado contra la vida de la vicepresidenta y la investigación que Martínez de Giorgi lleva adelante contra el grupo Revolución Federal. Bueno, Llorens dijo, no, esto se mantiene separado, no tiene nada que ver. Cuando promueve este juicio Llorens, en este escrito que presenta ayer, utiliza una frase en un párrafo que dice: tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal. Hace mención a que no puede desconocerse una perspectiva integral y conjunta de todos los expedientes. Esto lo dice para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, cuando se pide el tratamiento de cuentas, de causas vinculadas al macrismo, utilizó el mismo argumento al revés. Rechazó ver los casos en su conjunto
diciendo que no hacía falta. ¿En qué causa? Fíjense, en diciembre del año pasado, Llorens, este mismo hombre, había dicho que los espías, ¿se acuerdan los espías macristas? Bueno, dijo que eran cuentapropistas y que no hubo plan sistemático de espionaje durante la gestión de Macri y dijo no hace falta ver los casos en conjunto. Ahora dice lo contrario. Este mismo personaje dijo que el espionaje que se realizó a los familiares de las víctimas de Lara San Juan en realidad era necesario porque tenía que ver con preservar la vida del presidente. La verdad, patético lo de Mariano Llorens. Cambiamos de tema, nos vamos a desarrollar lo del conflicto en las escuelas, el conflicto con la toma de colegios, el reclamo de las estudiantes y los estudiantes por una diversidad de causas. Ayer hablamos largo con varios estudiantes, una hermosa nota que pudimos realizar acá con representantes de tres colegios diferentes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, continúa la toma, sigue creciendo, ya son 25 los colegios que vienen reclamando contra las prácticas laborales, por el tema de las viandas, por el tema de infraestructura. Escuchemos lo que decía el vicerrector del Colegio Mariano Acosta, entrevistado por los colegas de C5N. Un abrazo grande y un afecto muy grande. La toma se levantó el día lunes, después de un fin de semana realmente muy duro, muy terrible para nosotros, porque en realidad, como siempre digo, las autoridades no estamos de acuerdo con la medida de la toma, pero sí con los reclamos que realizan los y las estudiantes. Realmente lo que vivimos el viernes fue una situación muy difícil. Estábamos terminando las clases porque la toma iba a ser solamente viernes a la noche, sábado y domingo, para que el lunes pudieran nuevamente tener clases y no acusar de que no queremos tener clases. Pero hubo un acto de sabotaje en la cual a las 7:30, 8 de la noche dejaron a toda la escuela sin luz. ¿Esto ocurrió el viernes? Esto ocurrió el viernes con más de 300 estudiantes adentro, autoridades, supervisiones, alguien de la empresa que supuestamente es la que hace el mantenimiento de la escuela ingresó, cortó cables, vandalizó sectores que estaban bajo llave y quedó toda la noche la escuela a oscuras con estudiantes en este patio que pueden ver hacia atrás mío, recibiendo la luz de la calle. Quizás pensaron que se iban a amedrentar por esta situación y en realidad fue todo lo contrario. Se empezaron a plegar otras escuelas, se empezaron a acercar más familiares y bueno, desde el momento de la toma las autoridades no podemos ingresar a la institución, pero desde la calle yo mantuve toda la noche la vigilia y cuidando a mis estudiantes, porque indudablemente era una situación de mucho riesgo, era una situación de oscuridad, una situación de desconcierto y también de, ver que además no se iban los estudiantes, sino que ingresaban más. Los reclamos son muy variados. Ahora, perdón, te hago un paréntesis en esto. La verdad que lo que estás contando es realmente muy grave. Es muy grave, es un acto de sabotaje, es algo con... Bueno, muy bien. Cachito, ¿cómo andamos? Se sumó el Nacional Buenos Aires, se sumó el Pellegrini, 25 escuelas ya están sí, en conflicto. Aclaramos que el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini no pertenecen al gobierno de la ciudad, exacto, sino a la Universidad de Buenos Aires. La tenemos a Acuña también. Sí. La tenemos a Acuña hablando del tema. ¿La escuchamos? ¿Querés escucharla? Sí, la escuchamos. Vamos con Acuña. ¿Qué dijo la ministra? Saludo a Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña. Ministra, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Sabemos que son horas agitadas y complicadas y que andaba de reunión en reunión, así que le agradecemos. ¿Qué está pasando, ministra, en el Mariano Acosta y en los dos colegios que se plegaron? Mira, nosotros la semana pasada empezamos a tener conocimiento de este movimiento que va a haber en 15 de las 170 escuelas secundarias de la ciudad, donde algunos otros estudiantes estaban movilizando las tomas de escuelas.
Digo que nos enteramos la semana pasada porque en años anteriores, en el 2018, cuando se dieron las últimas tomas, hubo un proceso de diálogo, de discusión, reformas que generaron el enojo de los estudiantes, consultas, pero en este caso no hubo nada que sucediera. De un día para el otro, de 0 a 100, pasaron a tener asambleas para votar. Encontramos manuales que están distribuyendo del sindicato UTE, que es el sindicato kirchnerista docente en la ciudad, y legisladores kirchneristas, donde les indican a los estudiantes cómo hacer un proceso de toma, cuáles son las reivindicaciones que tienen que levantar, cómo plantearlas, etcétera. De esas 15 escuelas se votó finalmente en el Mariano Costa, que pasaron el fin de semana en la escuela y siguen tomando la escuela, y hoy sumaron otras 3. Son grupos de pocos estudiantes. En el Mariano Costa, de hecho, eran 10 chicos los que entraron, pero entraron con sus padres, ¿no? Entraron avalados por sus familiares. Creo que, a ver, hay cosas que debemos señalar qué es lo que está pasando. Creo que como nunca se vio, Milciades, que hay una persecución por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires cada vez más descarada, cada vez más, avanza cada vez más. Acusar a los alumnos de su participación política, cuando eso está garantizado por la ley del derecho que tienen los estudiantes a participar políticamente de todas las instancias que lo ampara la Ley Nacional de Educación. Es decir, mandar a la policía cuando saben positivamente y saben que no pueden hacer entrar a los establecimientos a la policía, hacer requisas en la puerta de los establecimientos, preguntas a los alumnos, quiénes son los profesores que se adhieren al paro, generan en la puerta de los colegios, están generando la delación están fomentando. Están llamando por teléfono a algunos padres diciéndole que detrás de todo esto está la cámpora. Digo, ¿a dónde quieren ir? Me parece que realmente lo que han hecho en la escuela, en el Mariano Acosta, es gravísimo. El señor que hizo el corte tiene antecedentes penales de estar en los círculos de violencia. Esa persona que está absolutamente identificada e hizo el corte de luz y dejó a 300 alumnos sin luz. Sí, y después le quieren cobrar, ¿no? Dice, bueno, sacan un tarifario para cobrarle a los padres, vaya a saber qué, roturas, desperfectos, las horas de los docentes. Hay más datos de gravedad respecto de este tema. En el accionar de los medios de comunicación, una vez más, porque cuando uno dice el discurso del odio, después aparece un atentado contra Cristina y dicen, no, pero nosotros no dijimos nada. Hay algunos medios, mira, concretamente el diario Perfil. Vos sabés que una de las referentes de la toma, de una de las integrantes del Centro de Estudiantes, del Mariano Acosta, es una chica que es sobrina de un legislador del Frente de Todos. Sobrina de un legislador del Frente de Todos, del legislador Javier Andrade. ¿Vos podés creer que con total desparpajo el diario Perfil publica una foto de ambos, una al lado de la otra, diciendo esta es la sobrina del... Claro, ¿desde dónde promueven ese tipo de situaciones? Si después alguien la agarra por la calle esta piba y le pega algo, le grita, la agrede, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Los medios no tienen nada que ver? Digamos, la construcción de ese sentido común, a mí verdaderamente, digo, lo que más me preocupa es esta construcción de este sentido común que avala que una ministra pueda mandar a la policía, que un jefe de gobierno se quiera hacer el guapo y no explique nada, no explique cómo es que ha reducido el presupuesto en educación desde que son gobierno a niveles los más bajos de la historia, que hay problemas de infraestructura, que faltan vacantes, que hay problemas con las viandas, que haya gente que diga, no, pero ¿por qué que los chicos
se lleven la vianda de su casa, como hacíamos nosotros. ¿Por qué hay que darle de comer a estos vagos? Uno entra a las redes sociales y se encuentra con esos comentarios. ¿Quién construyó ese sentido común? ¿Quién construyó ese sentido común? Soledad Acuña es una triste exponente de una sociedad absolutamente degradada en cuanto a sus valores solidarios y que quiere expresar un autoritarismo antediluviano y muy berreta. Quizá sea el modelo de escuela el que fue ella, que el dueño de la escuela en Bariloche que ella fue es un ex refugiado, un ex represor de la Alemania nazi. Pritzker, ¿te acordás vos? Sí, ¿te acordás que sí había aparecido hace años atrás esa... Capaz que ese es el modelo de ella. Bueno, muy bien. Otra de la ciudad, cortita, antes de ir a lo de Brasil. ¿Vos sabés que clausuraron ayer el patio de los lecheros en Caballito? Un patio de comidas que está ahí en Donato Álvarez y Bacacae. Lo clausuraron por no contar con la correspondiente habilitación para el funcionamiento. Es un patio que fue restaurado, muy bonito, un gran negociado, un espacio público, donde Rodríguez Larreta volvió a hacer de la suya, entonces donde hay necesidad hay un negocio posible. Y montaron ahí lugares muy bonitos, realmente muy agradables, un negociado total, a tal punto es un negociado que 16 locales internos no contaban con la documentación correspondiente, cayó la fiscalía, porque hubo denuncias, el fiscal a cargo pidió la clausura del patio, 16 locales de comida que se encontraban en actividad no poseían la documentación en regla para abrir, inclusive habían estado clausurados antes y habían desoído la clausura. Ahí se habían producido hace un tiempito atrás también episodios de violencia, agredieron a una chica de DJ cuando quiso ingresar, los Patovica, clausurado el patio de los lecheros. Vamos a Brasil porque se vienen las elecciones el día domingo, hay muchísima expectativa, hay mucha ilusión en que se concrete el mismo día domingo un triunfo electoral de Lula en las elecciones, tiene que obtener más del 50% de los votos válidos. En Brasil los votos se cuentan solamente los votos válidos, no los votos en blanco, o sea que hay una chance, todas las encuestas nos muestran en crecimiento a Lula, ya por encima de ese número, esperemos que esto se concrete. Mientras tanto continúa creciendo la tensión provocada por el bolsonarismo, con acciones intimidatorias en diversas ciudades, sobre todo en los distritos más grandes. El fin de semana hubo un nuevo asesinato en perjuicio de un militante del PT. Ayer en varias ciudades motoqueros al servicio de Bolsonaro iban recorriendo las calles amedrentando a la gente. Esperemos que todo se desarrolle con tranquilidad. Y los invito a que compartamos un fragmento de lo que fue un extenso acto de campaña anteayer en la ciudad de San Pablo, lleno de artistas, de los principales referentes y referentas de la alianza electoral y de miembros del PT. Y vamos a ver un fragmento en el final de lo que fue un hermoso, bellísimo discurso de Luis Ignacio Lula da Silva, unos minutitos que vale la pena que compartamos. Meninas negras e negros pobres da periferia incomodam a muita elite brasileira quando eles entram na universidade. Nós acham que nós não gostamos de coisa boa. Eles acham que nós gostamos de comida de segunda, de carne de segunda, de fruta de segunda, de alface de segunda, que nós não gostamos de nos vestir bem, que nós não gostamos de passear, que nós queremos ficar em casa trabalhando e morando mal. Eles acham que é assim que nós temos que ser tratados. E nós temos que ter coragem de dizer não. Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos trabalhar, queremos ganhar bem, queremos comer bem, queremos nos vestir bem, queremos ir a um teatro, a um cinema, queremos pegar um avião sem ninguém dizer que o aeroporto virou rodoviária. Porque nós somos cidadãos e temos direito disso. Básicamente ahí está diciendo, nosotros tenemos derecho, queremos ir al cine, queremos el pueblo, no por ser negro, por ser pobre, no tenemos derecho
a acceder a determinadas situaciones. Por el contrario, no somos ciudadanos de segunda, ¿no? Ese fue un poco el eje del discurso de Lula. Pero miren en este momento, cuando está termina el discurso, y fíjense cómo termina ese evento Lula. Lo compartimos. Venga. Bueno, ahí tuvimos un problemita técnico. Lo que queríamos mostrar es que él termine ese discurso tan fuerte, tan emotivo, y la llama a su actual esposa. Lula tuvo un drama gigantesco mientras estuvo en prisión. Ustedes recuerdan que Lula estuvo preso porque el juez Moro dijo: no tengo pruebas, pero tengo la íntima convicción que cometió un delito, que recibió una dádiva. No se le mostró absolutamente nada. Y mientras estuvo preso, mientras estuvo proscripto, sufrió una cantidad de desgracias. Se murió un nieto, no le permitieron ir a verlo, ir a su entierro. Al tiempo murió uno de los amores de su vida, su compañera de vida de muchísimos años. Todo eso mientras estaba preso. Y este hombre se reinventó, se rehizo, tuvo la fortaleza necesaria para dar la pelea y, bueno, entre otras cosas pudo volver a enamorarse, lo cual quienes lo conocen, quienes están en su cercanía, señalan eso como un dato muy importante. Claro que sí, cómo no va a ser importante el amor para fortalecer a cualquiera. Y ayer, en ese acto, el cierre lo hizo llamando a su compañera, diciendo, bueno, y dándole un beso. Lo más importante que tengo que hacer para ahora es esto, y eso lo queríamos mostrarle de lo que sucedió. Bueno, con esto llegamos al final de una nueva edición de Desde el Barrio. Mañana volveremos a encontrarnos, como es habitual, en los mediodías desde el barrio Padre Carlos Mujica, haciendo este noticiero en el cual intentamos analizar y mirar lo que pasa en el mundo. Pero ¿saben desde dónde? Desde la mirada de los intereses donde nosotros estamos parados, que son los intereses desde el barrio, desde donde miramos el mundo, desde los intereses de los sectores populares. Eso intentamos, esperemos y esperamos poder lograrlo al término de cada una de las jornadas. Mañana nos vemos. Cachito, gracias. Mañana.